Se acabó la temporada del Sanse y hoy venimos a repasar lo que ha sido el curso 23-24 de los de Sergio Francisco en Primera RFF. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas rinconero a todos los chulurin que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar del Sanse en general, de esta temporada, de la 23-24, donde ha conseguido la salvación en Primera RFF, pero se ha quedado lejos finalmente de los playoffs de ascenso. Era una temporada distinta porque había un cambio de ciclo importante que todavía no se ha terminado de dar y se terminará dando este verano, pero que ilusionó por el arranque del Sanse, que fue uno de los pocos clubes, el único club español que se mantuvo invicto hasta bien entrada la temporada, pero fue un año de extremos, porque de ahí pasó a no ganar durante muchísimo tiempo y eso le metió en problemas, incluso llegando a pelear ligeramente, eso sí, por evitar el descenso en el tramo final de temporada. Finalmente logró la permanencia con cierto margen y el Sanse pues ha tenido una temporada de altibajos, pero estará otro año más en Primera RFF, el filial realista. Para analizar la temporada de Sanse nos hemos traído al bono de Ander Artucha, @TuchaKingdom, para hablar un poquito de lo que ha hecho el filial, de lo que no ha hecho, de quién ha jugado, de quién no ha jugado, de quién ha destacado, de quién no, de quién va con más potencial. Y recalco que este es un vídeo un poco más de repaso de la temporada, porque habrá otro de reconstrucción, de pensar en qué pasa el año que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Y también matizo que estamos grabando esto cuando falta todavía el Osasuna Sanse de la última jornada, que no tiene ningún valor clasificatorio, más allá de que los rojillos puedan pasar al Sanse si ganan, pero se va a quedar el Sanse en mitad de tabla, noveno, décimo, décimo primero, sí o sí, igual que los rojillos por esas zonas. Antes de empezar con el vídeo en sí, os pido que nos sigáis en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Tenéis todos los enlaces ahí abajo. Que os suscribáis aquí en YouTube, importante. Hemos dado un saltito últimamente por los vídeos. Ha venido mucha gente nueva viendo el vídeo de John Martín, ha venido gente viendo el C, etcétera, etcétera. Pues suscribíos ahí, seguimos creciendo. También podéis seguir a Ander, que pone muchas cosas en sus redes sociales. Y evidentemente podéis también apoyar el proyecto con una donación abajo en el botón de gracias. Y dicho esto, ya entro con Ander. ¿Qué tal, Ander? Porque el Sanse ha tenido una temporada, vamos a decir, extraña por los altibajos tan claros que ha tenido. Pues sí, que Kaixo Unai, una vez más aquí hablando un poco de Zubieta, con ganas de hablar del Sanse, porque siempre son evidentemente los que más cerca están del primer equipo, pero como bien dices, ha sido una temporada muy rara, muy rara, por esos altibajos, algunos súper positivos, ya sea por individualidades como por ciertas rachas colectivas, pero luego otros momentos muy bajos, donde personalmente siempre confié en la salvación bastante claramente, pero sí que había mucha gente del entorno de la Real, no sé si preocupada, pero sí creyendo que el Sanse iba a descender. A ver, yo personalmente nunca pensé que iba a descender, pero sí que quizás se metía en el jaleo de pelear por la permanencia hasta el final, porque es un equipo que no está habituado a ello, a esas peleas, y iba en una dinámica tan negativa de juego, de goles, de resultados, que al final los de abajo aprietan y le salvó, entre comillas, que pese a que estaba cerca del descenso, había muchos equipos por detrás involucrados y resultados entre ellos impedían que pillasen realmente a la Real, pero al final, menos mal que ganó en su último tramo algunos partidos en casa, si no hubiera estado más complicado. ¿Cómo describirías la temporada del Sanse más allá de los altibajos, en cuanto a si te parece positiva, si te parece negativa, si te parece futbolísticamente pobre, brillante, aprobada? Uh-huh. Pues la temporada me parece, yo creo que positiva. ¿Por qué? Yo creo que tanto en formación como en resultados. Yo creo que se ha sobrevalorado el nivel de la plantilla, igual que, por ejemplo, pasó el año pasado. En parte se sobrevaloró antes de que iniciase la temporada, pero sobre todo por cómo empezó la temporada del Sanse. Al final, es lo que tú dices, el Sanse empieza con esa racha de 14 partidos sin perder, que ilusiona mucho pues a la gente que sigue Zubieta o a los realzares en general.
¿Qué pasa? Que esta racha sin perder no es o no sale o no proviene de un juego excepcional. Luego igual analizaremos en profundidad alineaciones, jugadores individualmente, pero la Real no tenía plantilla para competir por ese top 6, o por lo menos para estar seguro. Quizás podía tener plantilla para estar en ese noveno octavo puesto donde ha terminado o puede terminar e intentar pelear, entrar en playoff, pero no para nada el estar líder o el estar segundo o tercero. Por analizar un poco los altibajos más claros, o como ha mencionado Ander, la Real inicia con un tramo inicial de 14 partidos sin perder, que le llevan incluso al liderato, si no me equivoco, por momentos. Con, eso sí, 7 victorias y 7 empates, o sea, empataba mucho la Real, lo que no hacía era perder, pero ya os digo que no jugaba excelsamente bien. Y en el segundo tramo, claro, se tira 11 partidos sin ganar, justo seguidos. Según pierde el primero, es que no termina de ganar y ya, claro, te plantas en el tramo final de temporada. Con 14 más 11 son 25, claro, te plantas en los últimos 12-13 con muy malas sensaciones. Ganas, es verdad, el derbi, por ejemplo, en Irún y demás, pero continúan las malas sensaciones en general, salvo en ese partido de Irún donde hace un hat-trick espectacular Kai Nazcune. Y de hecho, no sé si coincide, pero en el momento en el que se habla o se da la noticia desde Bilbao de que Azcune se va a marchar al Athletic, el filial como que tiene ahí un periodo de bajón, incluso el propio delantero también. No sé cómo viste esa parte donde, bueno, en el tramo final ya el Sanse empezó a pelear y a verse ya apretado por la clasificación y pasó lo de Azcune, etcétera. ¿Cómo viste ahí al equipo? Pues, a ver, es que es verdad que veníamos de esa racha que tú dices de no ganar un partido, y no solo de no ganar ningún partido, sino de estar muchas veces lejos de conseguirlo, sobre todo porque a este equipo le ha costado mucho tener jugadores diferenciales en ataque y por lo tanto marcar goles. En cambio en la defensa normalmente ha estado más suelto, pero yo, quizás sin resultados, pero por lo menos en juego, no he notado tanto ese bajón que tú mencionas. Yo creo que hay dos rachas muy marcadas en las que se juega muy bien, sobre todo teniendo el balón y defendiendo muy bien atrás, con John Martín evidentemente como líder de la defensa en esos primeros 14 partidos. Luego se va bajando, yo entiendo que por cierto desgaste mental y físico también, porque era insostenible lo que se estaba haciendo, y porque se ve realmente lo que pasa, que es que te cuesta mucho marcar y que es imposible mantener tu portería a cero o que te metan solo un gol todos los partidos. Es que al final es lo que un balón parado, una jugada suelta, un uno contra uno aislado y te pueden marcar goles. Al final Primera Ref es una categoría de bastante nivel. Y una vez se sale de esa segunda racha, que por cierto evidentemente hay que agradecer al Rincón de la Real, que hizo ese vídeo de ¿qué pasa con el Sanse? Y en la siguiente jornada el Sanse por fin ganó. Y lo dijimos, además. ¿Qué pasa? Totalmente. Vamos a ser contra Gafe y ganó, efectivamente. Lo hicimos Efectivamente. queriendo. Sí, sí. Y yo creo que después de esa racha ya se empezó a remontar. Mucho mérito, luego igual comentaremos un poco más en profundidad, Sergio Francisco, retocando esquemas, retocando piezas y metiendo quizás algún jugador que no había sido tan habitual, para ya empezar a jugar mejor, ser más dominador y de ahí sacar resultados no excelsos, pero sí bastante mejores que los de ese segundo tramo que le han valido para la permanencia. Bueno, por contextualizar, el Sanse parte este año después de un verano de muchísimas salidas, como hemos dicho, un cambio de ciclo que no se ha completado todavía, pero que se va a completar este verano con la salida de algún veterano, pero se marchan pesos importantes como Ander Martín, Aritz Arambarri, Kortajarena, Martón, Gabilondo, Jorge Aguirre, Dani Garrido, luego está Escurdia, que ya llevaba un par de años sin jugar, el portero Arana, Jonathan Gómez se marcha cedido, Andoni Arzac se va cedido, Teijeira se va cedido, Ola Sagasti sube al primer equipo. Muchísimas salidas en general que claro, son, bueno, sustituidas por jugadores, algunos con talla de rendimiento inmediato, como puede ser el caso de John Mikel Aramburu, que ya había hecho una muy buena temporada en Primera Federación, o Fiabema, que era una incógnita, pero en teoría debería tener el nivel para competir por lo menos en Primera Federación, Gotti, que era un jugador importante ya en el Athletic, llega Camara, que tiene una historia rarísima porque se pasa un montón de meses sin casi entrenar ni jugar y no se sabe muy bien el porqué, pero venía del Atlético Madrid con cierto cartel.
pero en general no se suplen más que con jugadores del C, ¿no? Pues que suben poco a poco ahí tímidamente Beitia, Orobengoa, Astigarraga, que es otro expediente X, que no debutó, si no me equivoco, hasta bien entrada la segunda vuelta y se ha quedado ahí, en un día con unos pocos minutos. Lebarbier, Miquel Rodríguez, etcétera. Entonces, bueno, ha sido... Aparte de John Martín, claro, que esa ha sido una incorporación importante, o Rupérez, que también ha sido una incorporación importante. Porque el propio Azcune el año pasado ya estaba, aunque no tuviese ficha Sans. Entonces, ha habido muchos cambios, pero tú, en cuanto al juego, como decimos, lo has visto poco real el juego, poco Real Sociedad, como le ha pasado un poco al C por momentos, que quizá ha pecado, es verdad que estamos en categorías de formación y demás, pero se ha visto poco fútbol real de Zubieta en los dos filiales este año, concretamente en Sanse, o no has visto tanto problema ahí. Es que, claro, ves tanto cambio de formación, ves tan pocos minutos con el 4-3-3 que juega la Real o lo que sea, que al final piensas, joder, pues no están jugando igual que el primer equipo, ¿no? No, o sea, yo creo que en estilo es un equipo muy, muy real. ¿Qué pasa? Que, a ver, al ser un filial, tener jugadores quizás menos constantes y tener, bueno, ahora ahondaré, ciertas posiciones donde no las tienes nada cubiertas y donde en el primer equipo se ficharía aquí, pues no verán claro ningún fichaje o lo que sea y se quedan vacías, pues se ha visto, pues han tenido que cambiar formaciones. Pero en lo que es juego, ya sea en el 4-3-3 o ya sea con 5 defensas, siempre hemos visto a ese equipo propositivo que empieza jugando desde atrás con balón, lo cual le ha hecho, claro, tener alguna pérdida importante y recibir algún gol, y que le gusta, pues eso, tocar el balón, acercarse a área rival poco a poco y tal. Eso sí, hemos visto durante algún partido intentos de Sergio Francisco de cambiar ese estilo. Yo recuerdo 2, 3, 4 partidos que son seguidos o casi seguidos, donde juegan con doble punta, con un 5-3-2, con Fiadema y Azcune, donde se busca mucho el contragolpe, donde se busca aguantar atrás, porque la Real en general, cuando está atrás, no en transición, cuando está plantada atrás, ha sido un equipo bastante consistente, y buscaban ese contragolpe, sobre todo con Fiadema, que es un velocista excepcional. Yo creo que durante la temporada hemos visto, ¿no? Los primeros 14 partidos han sido un poco esta Real de hace un año, del unocerismo, de defender muy bien atrás, de dejar muy poco y con lo poco que creaban arriba marcar. Y durante el resto de la temporada ha sido más esta Real un poquito más espesa, que atrás concede un poco más y que arriba le falta un poco de punch. Luego ahondaremos en jugadores individualmente, pero le falta quizás ese jugador diferencial que en la Real pues han sido evidentemente los Odegaard o los David Silva, pero que en el Sanse evidentemente cuesta más encontrarlos. Bueno, vamos directamente con lo de las posiciones muy limitadas, que es lo interesante, porque coincides aquí en el mismo análisis que en el C, que, claro, yo entiendo de tus palabras que la planificación de plantilla de los dos filiales ha sido un poco extraña porque había algunas posiciones un poco cojas. Esto, evidentemente, es nuestra opinión, no en este caso tu opinión, pero ya coinciden los dos filiales y crees que ha afectado bastante también al rendimiento del equipo. Sí, a ver, hay que entender que en el Sanse o en Zubieta en general no se ficha demasiado y normalmente no se ficha por necesidad. Es decir, lo normal en el Sanse es fichar si ven una verdadera buena opción de jugador en general, de un jugador con potencial. ¿Qué pasa? Que supongo que tampoco lo habrán visto muy claro y la Real se ha visto mermada principalmente en dos posiciones. Una, la de lateral izquierdo, sobre todo tirando a final de temporada, porque Zoilo ha bajado bastante y ha tenido que jugar a Gote un poco, y sobre todo Balda, que viene siendo extremo izquierdo y ha jugado mucho de carrilero. El lateral derecho, al empezar la plantilla, estaba bien cubierta porque estaban Aramburu, que empezó muy bien la temporada, y Rupérez, que desde el primer tercio o cuarto de la temporada ha sido de lo mejor. Pero claro, como el primer equipo se ha visto ciertamente resentido en esa posición, han tenido que subir incluso los dos. Y el Sanse ha tenido que jugar con Dadie, que es extremo derecho, por ejemplo, no solo de carrilero, sino de lateral derecho puro. Y luego la posición sin duda más mermada, porque no ha sido por subir a gente al primer equipo casi ni nada, y es Maguna Celaya, para el extremo izquierdo,
en el que solo estaba Maguna Celaya, si es que lo consideramos un extremo izquierdo. Que es verdad que la Real cuando ha entrado sí que ha jugado en esa posición, pero por ejemplo el año pasado en el rombo de la Real jugaba de interior. Sí, Entonces sí. ese extremo izquierdo Con es muchas pinzas. probablemente la ficha que ha hecho que Sergio Francisco haya tenido que dejar de usar el 4-3-3 porque tenía delanteros, tenía extremo derecho, tenía un buen centro del campo, una buena defensa, pero es que el extremo izquierdo estaba vacío. Ha faltado un poco ahí, quizá, si llega a haber más presencia de Agote o más nivel de Zoilo y Agote, que Balda hubiese jugado de extremo, porque es un jugador que yo cuando le he visto de extremo me ha gustado mucho. Ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Ha tenido mala suerte en general el Sánchez también con las lesiones, porque ya sabéis que no dan información sobre lesiones y es muy difícil saberlo. Pero cuando ves a jugadores importantes que salen de la convocatoria durante varias semanas, pues ya lo ves. Pues Gotti ha estado fuera en este tramo final, Balda ha estado fuera, Camara estuvo fuera, Maguna ha estado fuera en este tramo final. Ha habido varios jugadores importantes que han estado fuera y se ha notado también, ¿no? Pero lo de Balda pasa a tener que pasarlo al lateral y demás, ahí sí que ha habido problemas, o incluso Cantero ha jugado de lateral izquierdo, o sea, es una posición que tienes doblada en el lateral izquierdo y tienes que reubicar a otros porque no puedes, porque no están, o porque están a un bajo nivel, o porque no están listos, o porque no confías en ellos, por lo que sea. Pero, pero no están, ¿no? Y ahí yo sí que creo que le ha perjudicado un poquito lo de Balda. No sé si hubieras creído que quedarte con Arzac o Teijeira, dos extremos, que podían haber jugado en izquierda, le hubiera ayudado ahí al Sanse. Es verdad que luego Arzac ha vuelto, pero ya después de casi medio año sin jugar, no ha aportado demasiado más allá de aquel día fantástico contra el Teruel en el tramo final, no ha jugado mucho Arzac, pero no sé si crees que quedarte con los dos o con uno de los dos le hubiera ayudado ahí al Sanse. Pues puede ser, pero tampoco lo veo nada. Claro, también ha jugado mucho de extremo izquierdo Azcune, con Sí. Piadema en punta y Azcune tirado a esa banda izquierda. ¿Y por qué digo que tengo dudas? Por una parte, porque teniendo a Balda, que como bien dices, es extremo izquierdo, incluso en el tramo donde Zoilo ya estaba mejor, estaba mucho más asentado, está jugando todo, Balda no jugó nada. No sé si por no dar el nivel, es lo que yo entiendo, o por lo menos que Sergio Francisco pues no le veía del todo preparado para ser titular, y cuando Arzac ha vuelto, es que apenas ha jugado. Ya, sí, Entonces, sí. yo entiendo que es un tema de que pues no termina de haber un nivel claro en esa posición, o jugadores muy de ese perfil, porque mencionamos a Balda, que sí es extremo izquierdo, pero ha jugado mucho de lateral. Mencionamos a Maguna, que es un poco un segundo punta, casi un interior adelantado a juego también. Es decir, no hay extremos izquierdos claros, donde, por ejemplo, sí que en el extremo derecho hemos tenido a Fiaema, que es verdad que es reconvertido de delantero, pero sí a Dadie, que es un extremo derecho puro y duro. Uh-huh. Entonces, bueno, es entendible que luego Sergio Francisco haya tenido que cambiar de esquema, como si quieres ahondaremos ahora. Bueno, vamos con el 11 ideal o 11 titular, vamos a decir. Hay matices aquí porque es verdad que hay jugadores que han jugado más minutos como Dadie que Maguna Celaya, pero realmente cuando ha estado Maguna Celaya ha sido titular, entonces hay que contabilizarlo. Sería un 4-3-3, aunque no ha podido jugar así toda la temporada, pero bueno, por meter a la gente importante: Ayesa, Rupérez, John Martín, Cantero, Zoilo, Gorrochategui, Marín y Gotti, esa medular es infranqueable, Fiabema, Azcune y Maguna. Hay que mencionar aquí otros jugadores que han jugado esta temporada en el Sanse. Por ejemplo, en la portería, Fraga, al que ya se le ha dado la alternativa en el tramo final, porque Ayesa, el club, decidió que se quedase ya en el primer equipo, en vistas de que yo creo que no va a seguir, y por lo menos tener un tercer portero fijo e ir dándole minutos a Fraga, que va a ser el portero el año que viene en el Sanse. Está John Mikel Aramburu, evidentemente, que fue de menos a más en minutos en el Sanse porque estaba casi todo el rato con el primer equipo o porque se marchaba con la selección y tenía que jugar Rupérez, etcétera. Pero también podría entrar perfectamente en el 11 titular. Está John Merino, que ha jugado algo en el filial, muy poquito, que es del C en realidad. Y luego ya en el centro de la zaga ya tenemos nombres más interesantes. Están Peru Rodríguez, que ha sido un poco el suplente, el Ariz de Lustondo, vamos a decir, o el Pacheco del primer equipo, pero aquí en el Sanse, de central. Está Camara, que cuando ha ido entrando ha entrado un poquito más en el tramo, en la segunda vuelta, vamos a decir, con cierto nivel en algunos días, por lo menos. Aquella expulsión famosa, súper injusta, fue a él, ¿no? La del día del Barça, Eso es. que deja al Sanse muy encerrado. Está Beitia, que ha subido el C con mucho poderío y nivel para jugar de central, incluso de pivote, si no me equivoco, algún día. Está Nico Astigarraga, que es el expediente X, que ha jugado 14 minutos en todo el año, pese a tener ficha Sanse y haber hecho la pretemporada con el primer equipo. Rarísimo lo de este chico. Además, siempre estaba en la convocatoria, o sea, no era que Sí, estaba sí. lesionado. Y luego en el lateral, lo que hemos dicho, un Ashagote, que es el que se entiende que va a coger la alternativa el año que viene, salvo que le den salida.
como cedido, y John Balda, que también ha jugado mucho de lateral y carrilero, cuando el Sanse ha jugado con 5. En el centro del campo está Le Barbier, que ha jugado muy poquito, la verdad, esta temporada. Está Mikel Rodríguez, que con las lesiones le han lastrado mucho, pero cuando ha jugado, o cuando ha estado, ha jugado bastante y a buen nivel. Está Eder García, que también es uno de los que puede ir cogiendo peso el año que viene, que sería el suplente de Marín. Y arriba están Dadie de suplente, que lo hemos dicho, que podría ser titular, que ha jugado mucho y de todo, pese a que también ha estado convocado con el primer equipo. Está Mariez Currena, que ha subido del C para jugar, sobre todo en la segunda vuelta, con el Sanse en diversas posiciones. Está Oro Bengoa, que también ha subido del C. Está Arzac, que ha llegado en el mercado invernal tras romper su cesión en el Real Unión. Y están tanto Darío, que ha llegado a debutar, como Job Ochieng, que sí que ha sumado más convocatorias y partidos y minutos con el filial. Este es el 11 titular y el equipo en general con 4-3-3, pero como decimos, ha jugado el Sanse con 5-2-2-1, con 5-3-2, con Rombo no sé si ha llegado a jugar algún día, pero sin alguna banda, seguro. Se ha modificado bastante. ¿Cuál dirías que es la que mejor le ha ido al Sanse? A ver, es un poco pregunta trampa. ¿Por qué? Todas son trampas. ¿Cuál siempre, es... ¿Cuál es la mejor formación, o sea, la formación que mejor le ha ido al Sanse? Evidentemente, la 4-3-3, porque es en la que se cimenta sobre todo esa primera racha de 14 partidos. ¿Qué pasa? Que la segunda racha de derrotas también empieza en el 4-3-3. Entonces, se queda un poco la incógnita de decir, vale, pues igual no, o el 4-3-3 en sí, o la formación, tampoco era la principal razón ni de las victorias ni de las derrotas, ¿no? Igual era, pues, un matiz. Que Sergio Francisco ha ido corrigiendo. ¿Qué pasa? Lo que comentábamos de que por una parte Maguna Celaya ha tenido que subir al primer equipo y entonces se quedaba ya el extremo izquierdo totalmente vacío. Comentabas tú, el centro del campo probablemente haya sido de lo más indiscutible porque, por ejemplo, en la defensa ha habido bastantes ascensos al primer equipo. Entonces ha tenido que optar a cambiar a, por ejemplo, defensa de 3, ya sea en un 5-2-2-1, donde jugaban 3 centrales, o incluso hemos visto a Jon Aramburu y Jon Mikel Aramburu de central derecho, Rupérez Odadie de carrilero derecho y en izquierda Ozoilo Balda, un centro del campo donde normalmente el doble pivote era Gorrocha Mikel Rodríguez, y jugaban de segundos puntas casi un poco abiertos Marín y Goti normalmente, aunque ha jugado también Maguna Celaya los pocos partidos que ha bajado, y en punta pues se quedaban tanto Azcune como Fiaema. Yo creo que en cuanto a alineación no ha habido una alineación en concreto en el que se haya dado con la tecla o haya habido un cambio sustancial que haya dado la vuelta a todo, pero sí que ha sido muy importante un poco la versatilidad con la que Sergio Francisco ha sabido usar a las piezas que tenía, piezas ciertamente justas por momentos, y con eso haya sido capaz de ser un poquito más camaleónico, ¿no? Un poquito más adaptable y poder enfrentarse a según qué equipos con diferentes estilos de juego. Lo que te comentaba antes de que un equipo de ellos que quizás arriba no eran demasiado diferenciales y podían sufrir en transición, pues oye, defendemos un poquito más atrás y cuando recuperamos intentamos lanzar rápido con sobre todo Fiaema en punta, ¿no? Un poco esa adaptabilidad donde claro que también durante muchos partidos pues juegas como juega el primer equipo de la Real, a tener el balón y a crear ocasiones poco a poco. ¿Qué pasa? Analizábamos el 11 ahora. Ha faltado, sin duda, jugadores diferenciales en ataque. No ha habido jugadores arriba que, ya sea mediante, por ejemplo, el desborde o el 1 contra 1, o mediante individualidades potentes, hayan sido diferenciales. Probablemente, decíamos, el centro del campo ha sido lo más estable, pero evidentemente Gorrochategui no es diferencial arriba al ser un pivote. Pablo Marín, luego comentaremos el nivel en profundidad, temporada sin más. Mikel Goti para mí es un poco infravalorado esta temporada, pero no llega a ser ese jugador diferencial de ataque. Y arriba vemos a Azcune, que ha sido un 9 muy rematador, que no te genera esas ocasiones. Y luego los extremos que hay, Fiaema al espacio, sí ha sido esa diferencialidad, pero en parado, en ese estilo real, no ha terminado de desbordar. Y Dadie tampoco. Y los pocos que han ido entrando, quizás Maguna Celaya ha sido un poco el que se le ha visto más por encima en nivel individual. Bueno, vamos a ir con no las notas, pero sí la valoración por jugadores, que las tengo aquí delante, las que has puesto.
y te doy rienda suelta para que digas lo que quieras. Vamos, ya a tu ritmo todos. Sí, sí. A ver, vamos a empezar evidentemente por arriba para ya dejaros de que no tengáis ese hype todo el rato. Para mí, los dos mejores jugadores de la temporada, y además, yo creo que con poca duda, luego analizaremos los del segundo escalón, donde hay buenos jugadores, pero los que han sido verdaderamente diferenciales han sido, por un lado, Kai Nazcune, que ha sido el goleador del equipo por mucho. Son 12 goles los que ha metido Kai Nazcune por los 5 que ha metido Brian Fiat, además son más del doble. Ya sea jugando en ese extremo izquierdo, en esa punta, se la ha visto con mucha soltura y con una inspiración impresionante. Y luego tengo que destacar sin duda a John Martín, que cuando ha estado, porque evidentemente ha tenido bastantes convocatorias con el primer equipo, es que no solo ha sido el mejor del equipo, yo creo, en cuanto a nivel, sino que además ha sido el líder de la zaga indiscutiblemente, siendo un juvenil de segundo año y teniendo, por ejemplo, de pareja a Cámara, que le saca 3 años, o a Perú Rodríguez, que le saca 4 años, o a Cantero, que le saca 6 años de diferencia. Estamos hablando de un jugador que no solo tiene el nivel para ser quizás el más diferencial del equipo, y yo creo que sí, quizás, pero es que además tener esa jerarquía para mandar al equipo, para no solo defender con solidez, sino sacar la pelota y ser protagonista ahí, y además marcar 2 goles importantes para sumar puntos, que yo creo que si hubiera jugado más constantemente, o incluso esos 400, 500 minutos que le saca Yago Cantero, podría haber marcado alguno más. Entonces yo me quedo sobre todo con esos dos como los más destacados. No sé qué opinarás, Unai. Hombre, evidente, Azcuni yo lo que le veo es que ha sido un jugador muy de primera RFF, es decir, un delantero que necesitas para... sí que es verdad que no te ha generado diferencialidades en cuanto a ataque, como has dicho tú, pero sí en cuanto a gol, yo creo. Entonces, lo poco que ha generado el Sanse o lo que le ha costado, él lo ha metido para adentro. O sea, ha fallado poco, yo creo, y sobre todo ha sacado remates o tiros donde tenía que estar que otro delantero más real, por decirlo así, de la Real no los hubiera tenido, ¿no? Ese saber estar, ese ubicarte, ese tal, pues quizá le ha salvado bastante al Sanse. Y lo de John Martínez, que es increíble. Tú lo has visto más, evidentemente, pero me imagino que se habrá medido bien con delanteros buenos de Primera Federación, espacio y demás. Ha tenido algún error que hemos dicho, como es normal, es su primera temporada en Primera Federación y es juvenil. Pero ha estado muy bien. Entonces yo no le pongo ni un pero. Me sorprende, eso sí, por lo que, bueno, lo que te he leído y lo que he escuchado también ahí, que ha visto mucho al Sanse, que no esté Iñaki Rupérez en este top, ¿no? Está en el siguiente escalón, pero bueno, me esperaba que pudiese entrar incluso. Pero bueno, vete con el siguiente escalón ya, con el muy bueno. Sí, sí. Así, por comentar un poco lo de John Martín, es que ha sido poderío físico muy por encima de cualquier delantero al que se haya enfrentado, muy por encima, en choque, en duelos por arriba, incluso en corrección. No es un central ultra rápido, pero no es un central nada lento. Y repasando un poco los errores que ha tenido principales, recalcar así en un momento en la temporada del Sanse lo del viento en el campo local del Sanse. Sí, esto es tu cruzado. O sea, es impresionante. O sea, de verdad que eso es insostenible a largo plazo porque sobre todo te está restando a ti. O sea, es absurdo. Comentabas, segundo escalón. Yo me quedo con Rupérez en el lateral derecho, Gorrochategui en el pivote, que si no me equivoco ha sido el jugador con más minutos y que ya el año pasado fue titular indiscutible y este ha seguido en esa línea de ser impresionante, de ser sobre todo el jugador quizás del equipo más consistente y más constante durante la temporada, de siempre ofrecerte quizás los GOTY o los jugadores un poco más quizás más especiales o más diferenciales te pueden dar ese 8, ese 9 de nota, pero es que Gorrochategui siempre te va a asegurar ese 6 que mantiene un poco el ritmo competitivo del equipo. Tenéis el vídeo suyo, por cierto, en el canal, que lo hemos hecho hace poco, analizándole a él individualmente, lo tenéis por ahí con Ander, pasaos por el canal a verlo, que está muy bien. Rupert Gorrochategui, luego Ayesa en portería, que para mí quizás ha sido la sorpresa de la temporada, porque venía una temporada en segunda hace 2 años con el Sanse, donde dejó muchas dudas y de hecho Zubiaurre le quitó la titularidad, pero este año se le ha visto diferencial en el juego de pies, lo cual se ha notado bastante en el cambio con Fraga, que ha sufrido bastante más ahí, pero y sobre todo añadiendo a eso, muy sólido bajo palos.
Y por último, con un pequeño asterisco y por crearos un poco el hype para el año que viene, Arcaiz Marizcurrena, que es verdad que, bueno, es el jugador del C, 2005, todavía juvenil, que no ha jugado ningún partido titular, ya que ha jugado mucho de revulsivo, pero los minutos que ha jugado quizás no ha destacado tanto porque siento que el equipo no le sigue el ritmo o él juega en un ritmo demasiado acelerado. Es decir, sale y siempre intenta cosas, quizás intenta demasiado, o hay algún jugador que no le termina de pillar el truco. Quizás eso se consigue jugando más, pero lo quiero dejar ahí como mención importante de que si juega más, creo que puede ser de los que destaquen. Bueno, en el siguiente, por acelerar un poco, en el siguiente bloque, digamos, de bueno, estarían Goti, Maguna Celaya, Fiabema, Cantero, Aramburu, Fraga y Beitia. A destacar Beitia, que ha ido entrando poco a poco ahí en la zaga y que se ha hecho con un hueco, habiendo jugado también, por ejemplo, la Youth League esta temporada. Luego ya en inaceptable estarían muchos más, pues David, Valda, Eder, Cámara, Miquel, Peru Rodríguez. Y en flojito, que es donde quiero ir un poco, metes a Zoilo, que era de esperar, a Gote, que también era de esperar, Orobengoa, Ochieng, que no le he visto apenas, no he coincidido cuando les he visto de verle jugar, pero que tiene un reportaje en Mundo Deportivo que hice yo muy, muy chulo de su historia. Y Pablo Marín, que es quizá la sorpresa de las notas. Sí. Me da pena porque, joder, tenía muchas expectativas en Marín y quizás esto es un poco una de las razones por la que, pues en vez de estar quizás en una mejor nota o en estar en aceptable o incluso en bueno, él le haya bajado hasta una temporada bastante floja y, como decía, bastante decepcionante de Marín. Y sin premio de primer equipo. Es que efectivamente empezaba la temporada de manera, además, como con no sé si con un plus, pero sí con un cambio interesante, y es que cambiaba de posición, porque Marín venía siendo ese 10, ese interior tercera altura, pero en este 4-3-3 de Sergio Francisco ha jugado de 8. Además se le ha visto como un 8 muy puro, siendo mucho más consistente en duelos. Yo creo que ha ganado un poco de musculatura ahí, pero siendo mucho menos diferencial arriba. Y se le ha visto, por una parte, en lo puramente futbolístico, no sé si con un poco falta de chispa, de esa diferencial que tiene Marín, de desmarque, ruptura, de llegada incluso, porque sus números no terminan de destacar. Y es que además, sumándole a eso, ha tenido varios partidos de desconexión importantes, partidos en los que no estaba o no se ha encontrado, y además desconexiones en forma de errores, ya sea en entregas o ya sea, sobre todo, yo le he visto muchos errores defendiendo el balón parado, varios goles en el que al Sanse le han metido marcando la marca de Marín, donde Marín se queda quieto o no se da cuenta muy bien de a dónde tiene que ir. Temporada bastante decepcionante de Marín, también porque esperaba bastante. Bueno, también tenéis el vídeo de Marín que lo hicimos con Dani en su momento, el primer vídeo, si no me equivoco, analizando de todo el canal. Creemos mucho en él, de hecho ya había tenido su etapa como 8 en su momento, luego pasó más al 10, pero bueno. Vamos a ir cerrando el vídeo con un poco el potencial que ves a estos jugadores brevemente, porque ya hemos hecho analizando individuales de muchos y habrá más, y habrá otro vídeo del Sanse de la cara el año que viene y demás, pero bueno, evidentemente en el top está John Martín, que ya está en el primer equipo, de hecho, jugando y posiblemente formando parte del año que viene de la plantilla. En el segundo escalón metes a Mariez Currena, que creo que ya hemos hablado suficiente de él, tanto en este vídeo como en otros, que tienes muy claro que tiene mucho trayecto hacia y progresión hacia adelante. En el tercer escalón metes a Ru Pérez, Marín, Goti, Maguna y Le Barbier. Aquí te dejo meter una pequeña mención a Le Barbier porque su temporada es un poco extraña y bueno, por si quieres comentar algo brevemente de él, de lo que piensas y de lo que ha pasado. Sí, pues quizás a ver, no sé si decepción, pero sí un poco ese expediente X que mencionabas, no quizás tanto como por ejemplo un Astigarraga que no ha jugado prácticamente nada, pero sí este jugador que, joder, siendo 2004, no teniendo tanta experiencia, le dan la oportunidad, le dan el salto al Sanse con un Gorrocha al que le das oportunidad de descansar un poco más, y no es que no haya dado el salto que se esperaba quizás, sino que además no ha aparecido. ¿Por qué le meto aún así en esta categoría? Primero, por el potencial puro que le veo. Es un pivote distinto a los que solemos ver en Zubieta. En Zubieta vemos muchos hábiles en construcción, técnicamente muy fiables, luego también buenos en duelos, pero no destacando sobre todo en eso. Y Le Barbiel es un pivote
muy físico, un pivote zurdo impresionante en los duelos, con zancada, que abarca muchísimo campo y que luego con balón no se complica demasiado y juega bien, pero no sé si Sergio Francisco no lo ha visto preparado, si ha tenido algún problema, ya sea personal, ya sea de alguna molestia, pero no ha terminado de dar el salto. Pero por eso le doy ese asterisco de que yo en potencial le veo muy bien, pero es verdad que la temporada nos ha visto contrastada. Y aquí quiero darles un poco el beneficio de la duda, sobre todo a Marín, al que yo creo que podría estar, o el año pasado hubiera estado en ese segundo escalón con Mariz Currena, pero que la temporada me tira un poco hacia atrás. Bueno, Le Barbier es el típico pivote francés que podrías fichar de la Ligue 1 ahora, que su principal virtud no es la asociación y que son otras. A mí personalmente no me ha dicho demasiado cada vez que le he visto, más allá de que sí que es poderoso, pero sobre todo con jugadores que no son de élite ahora mismo. Me genera bastantes dudas de cara a llegar al primer equipo, pese a que sé que hay bastante confianza en él. Y por cierto, y no descartas, por ir cerrando ya, a Fiabema, que bueno, pues no ha tenido una mala temporada, pero tampoco ha sido una explosión. Es verdad que ha sido su primera temporada estable, vamos a decir, en su carrera. Aramburu, que ya está con el primer equipo, pero que en cuanto a potencial, pues yo creo que mucho más tampoco va a ir. Gorrochategui, que ya hemos hecho el vídeo. Eder García, que es un jugador interesante. Y Beitia, que tampoco lo descartas. Pero bueno, esta es la temporada del Sanse, el repaso global de la 23-24 del filial Txuri-Urdin, con todo lo que queráis y hayáis podido imaginar, incluso lo hemos contado. No sé si te has dejado algo, Ander, por decir para cerrar el vídeo. Pequeño asterisco, pequeño plus. Creo que está bastante infravalorada la temporada de Fiabema. En un rol difícil o particular y en un equipo que generaba poco. Y creo que si se le da la oportunidad el año que viene, puede dar la sorpresa. Puede que le falta ese puntito de gol, puede que no lo consiga, pero lo dejo ahí. Veremos, porque en principio se le firmó por un año y opcional el siguiente. Veremos si la Real lo ejecuta. Este es el vídeo, si os ha gustado, si tenéis dudas, lo que sea, dejad un like lo primero y luego ya vais a comentarios y dejáis un comentario también para posicionar mejor el vídeo en algoritmo. Os responderemos en comentarios encantados los dos. Podéis compartirlo con amigos, familiares, en redes sociales, donde también os podéis seguir, por cierto, donde podéis suscribiros también, por ejemplo, en este canal de YouTube fantástico y darle a la campanita para que os avise de los vídeos. También podéis seguir a Ander en Twitter y nos podéis poner lo que queráis en comentarios. Nos vemos pronto, gente, con el próximo vídeo. Habrá más del Sanse, habrá más de cantera, habrá más del primer equipo. Llega el verano, llega momento de fichajes, de cambios, de salidas y no de fútbol, pero sí de muchas otras cosas. Nos vemos pronto, gente. Hasta la próxima.